¿Cómo era el Agustín Laje de joven? Mirá, yo siempre me he autopercibido, ya que es una palabra en boga, me he autopercibido como un joven totalmente normal. Y no es una mera percepción, sino que fue una vida normal objetivamente hablando, ¿no? Fui a un colegio de clase media, tuve siempre varios grupos de amigos, viví una adolescencia como cualquier adolescente argentino, yo soy de Argentina. No hubo ningún sobresalto, ninguna historia épica, ninguna cuestión así, digamos, que merezca el guión de una película. Fue una juventud y una adolescencia muy normal. La única anormalidad, en todo caso, hasta cierto punto, fue cómo me pegó internamente el haber estudiado en un colegio muy izquierdista. Ahí yo sí encuentro un punto de inflexión. Como te digo, no da para el guión de una película, pero bueno, es un punto de inflexión al fin y al cabo. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el adoctrinamiento escolar. Yo fui a un colegio donde, para que te des una idea, el nivel de izquierdismo que se respiraba ahí, la sala de los preceptores tenías el cuadro del Che Guevara. La sala de los docentes tenías el cuadro de Fidel Castro. Te hablaban sobre las bondades de las guerrillas latinoamericanas hasta en las clases de química. Es decir, la política estaba hiperpresente en prácticamente todas las asignaturas. No era un colegio público, era un colegio semiprivado, pero donde los docentes y los directivos tenían una ideología planteada de manera categórica y homogénea. Y en ese contexto, sin venir yo, aparte de una familia de políticos ni muy politizada, empiezo a percibir esa insistencia en términos negativos. Me empezó a generar un poco de escozor el hecho de percibir que allí donde se suponía que yo me iba a educar, en verdad había una insistencia por meter en la cabeza de los estudiantes un discurso muy específico sobre la política. Eso me llevó a debatir. Es decir, mis primeros debates se dan en ese contexto. Y al darme cuenta que el debate necesita de argumentos, eso me llevó a formarme. Y empecé a investigar determinados temas que en ese momento estaban muy en boga, políticamente hablando, y empecé a hacerme de datos y a pensar argumentos, y cuando me di cuenta que esos argumentos no eran fácilmente refutables por quienes me daban clases, y entonces esas personas empezaban a incomodarse y llegó un momento en donde la hostilidad de ellos hacia mí era patente, al punto de que la directora me terminó pidiendo que yo me cambiara de colegio, de una cosa así voluntaria. Me dijo, cambiate de colegio porque ni vos ni nosotros estamos cómodos. Y yo le dije, pero yo sí estoy cómodo. Claro, yo tenía todos mis amigos ahí y como te digo, tenía una adolescencia totalmente normal. No era el nerd del curso que estaba ahí apartado leyendo y que era un bicho raro. Un tipo que le gustaban estos temas y que tenía sus amigos como cualquier otra persona normal, y yo no me iba a cambiar del colegio por eso. Entonces no me cambié, pero ese tipo de acontecimientos me iban dando la pauta de que ahí algo estaba funcionando mal. Y lo que estaba funcionando mal es que no había lugar para una disidencia política dentro de un colegio hiperpolitizado. Esa es, digamos, el hito de mi juventud más que de mi juventud, porque todavía me creo joven, de mi adolescencia, que más ha impactado sobre todo lo que vino después. ¿Quién te inspiró ese espíritu crítico? No sé si tu abuela, tus Sí, padres, exactamente. los valores. Sí, mi abuela, porque claro, yo después del colegio tenía que ir a comer a la casa de mi abuela habitualmente. En mi casa no quedaba nadie durante el día, mis padres trabajaban hasta la tarde.
Y entonces con mi abuela, nada, uno tiene que dialogar, no había televisión, por lo menos no allí encendida en donde se comía, y entonces uno termina comentando lo que ha visto en el día en el colegio, y eso va despertando determinados diálogos, y ella al advertir que había mucha política en el colegio, también empezaba a hacerme preguntas o a brindarme algún que otro argumento. Y empezábamos a hablar sobre el tema y un buen día me prestó un libro porque me vio interesado en un tema específico que era la década del 70. Algo así como lo que ustedes han tenido acá con la guerra civil. O sea, toda esa fractura social en torno a un acontecimiento violento como fue la Guerra Civil Española. Bueno, nosotros tuvimos, salvando las distancias, una guerra interna en la Argentina en los años 70. Y cuando yo iba al colegio, y más o menos entre el año 2003 y el año 2011, hablar de política en Argentina era hablar sobre los años 70. De hecho, las secciones de política en las librerías estaban todas colmadas de libros sobre los años 70. Y mi abuela me prestó un libro sobre los años 70 y ese libro era de Nicolás Márquez, su primer libro. Se llamaba La otra parte de la verdad. Y Nicolás Márquez... bueno, hoy en día es uno de mis mejores amigos, mi maestro además, y en alguna medida también mi socio, porque hemos escrito libros juntos. Así que, ¿quién iba a decir que todo esto hubiese generado el simple hecho de prestarle a alguien un libro? Hay un momento en el que empiezas a escribir en algunos periódicos, etc. No sé si podrías explicar también qué es lo que más te impulsa a escribir y cómo empezaron pues, tus inicios. Mira, lo primero que hice fue escribir cartas de lectores, casi como en clave de catarsis. Claro, mucha gente que va a ver esto por ahí o no recuerda o no vivió el momento de las cartas de lectores, pero eso era una sección muy habitual en los periódicos, por lo menos en los países americanos. No sé si aquí también se utilizaba. Entiendo que sí, donde el lector mandaba una carta, generalmente era 1, 2 o 3 párrafos, no más de eso, y bueno, se publicaban algunas cartas por día y las seleccionaba algún editor por allí y ya está. Entonces la carta de lector era una sección interesante del diario porque era como un termómetro de la opinión pública. Y empecé a escribir cartas de lectores a un diario llamado La Nación, que viene a ser como el ABC en España, digamos así, un diario muy importante, vinculado supuestamente a la centroderecha. La Nación ya no tiene identidad ideológica, en ese momento la tenía un poquito más, y empezaron a publicar estas cartas. Y estas cartas eran catarsis contra cosas que yo vivía en el colegio. O sea, el propio colegio me iba dando elementos para hacer mis catarsis a través de la escritura. Y cuando yo publicaba esas cartas, les ponía mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi documento nacional de identidad, que tenías que ponerlo para que te la publicaran, pero además yo le agregaba mi mail. Y salían publicadas con el mail. Entonces empezaba a recibir un montón de mails cada vez que esas cartas se publicaban. No te das una idea la cantidad de mails. Es más, yo me daba cuenta que la carta la habían publicado porque empezaba a recibir mails. Entonces ahí me iba recién a comprar el diario, para guardarlo de recuerdo, todavía las tengo allí guardadas. Entonces, ¿qué hacía con esos mails? Los juntaba en una base de datos. Te estoy hablando de año 2000, 2004, 2005 más o menos. Empezaba a juntarlos y mandaba más cartas y a veces se publicaban y a veces no. Es decir, no era que era infalible el método, a veces se publicaban, a veces no. Pero después de las cartas me di cuenta, bueno, ¿y si empiezo a escribir notas? Y claro, no iba a apuntar al diario La Nación, que es como apuntar aquí al ABC, porque no me lo iban a publicar, pero sí a periódicos barriales o a portales de internet, y empecé a escribir también. Y siempre le agregaba abajo mi mail. Entonces siempre recibía feedback, porque era un tiempo donde no había redes sociales. Entonces tenías que ir armando tu propia base de contactos. Y empecé a juntar. Y después, un buen día, Nicolás Márquez me dice, ¿y por qué no escribís un libro? Y entonces, claro, pasé de la carta de lector a las notas de una página y media, 2 páginas máximo. Y ahora de las notas al libro. Entonces escribo un libro, me lleva bastante tiempo, la verdad, prácticamente 4 años. Y cuando lo voy a publicar,
tenía que pagarlo, claro, porque si no sos un escritor reconocido, las editoriales no te van a abrir las puertas. Tenés que abrir las puertas como, bueno, pagando como edición de autor. Entonces me di con que yo no tenía un solo peso, ni un solo peso. Y esta historia es interesante porque lo que hice entonces fue recurrir a esa enorme base de contactos que había estado armando durante tanto tiempo, que ya tenía, la verdad es que no recuerdo, pero por lo menos debo haber tenido 5.000 mails, más los mails que había estado recolectando a su vez Nicolás Márquez, y él me los proveyó. Y yo de ahí debo haber tenido por lo menos 5.000 o, no sé, o 7.000 mails más. Y entonces a todos esos mails les mandé el proyecto y les dije, miren, he escrito un libro de tantas páginas, este va a ser el título, esta va a ser la tapa que la diseñé yo mismo, porque yo en ese momento hacía diseño web, entonces algo sabía de eso, diseñé la tapa, les mandé el índice y les dije, tengo un problema, es que no tengo dinero para poder publicarlo. Entonces podemos hacer lo siguiente, ayúdenme precomprando el libro, depositan X cantidad de dinero por cada ejemplar que ustedes quieran, y una vez que yo consiga el dinero total que necesito para imprimir el libro, yo me comprometo a mandarles el libro a su casa. Yo pensé, esto me puede tomar, no sé, un año poder juntar el dinero que necesito. Yo ya no recuerdo cuánto era, pero digamos así pueden haber sido unos $5.000. Bueno, la realidad fue que en menos de 2 semanas ya estaba reunido todo el dinero. Ya había vendido 700 u 800 libros que no existían. No existían. Entonces, con eso pude pagar la edición y pagar los costos de transportes para que cuando el libro estuviese listo, los mandé. ¿Sabes lo que fue mandar 800 libros a las casas de las personas? Fue una cosa tremenda. Así que esos fueron los primeros pasos. Fue, como te digo, muchos años, mucho trabajo, porque yo no hubiese podido escribir el libro si antes no hubiese escrito las cartas de lectores que me llevaron a escribir las notas y haberles puesto a todas el mail y haber juntado toda esa base de contactos. La verdad es que no hubiese podido hacer nada. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.